Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Les habla Carmen Parra. Bueno, aquí estamos nuevamente. He podido compartir, gracias a Dios, en varias ocasiones con Fundabric y pues la experiencia siempre ha sido maravillosa y gratificante. Les saludo desde acá, desde Venezuela, Caracas específicamente. Y bueno, nada, hoy vamos a conversar un poco sobre lo que tiene que ver con los modelos de intervención en trabajo social. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ir avanzando un poco y quisiera iniciar hablando un poco de lo que es el trabajo social. Yo sé que todos los que estamos acá, todos y todas, pues tenemos una apreciación de lo que es nuestra carrera, nuestra profesión o nuestra disciplina de las ciencias sociales. Sin embargo, pues es importante reconocer o identificar que nuestro perfil profesional se orienta hacia la mejora o hacia la transformación de realidades. Para ello es necesario aplicar una serie de metodologías, instrumentos, por supuesto, propios de nuestro quehacer profesional, orientándonos o basándonos sobre todo en el método científico, ¿no? Entre otras cosas. Voy a continuar con esta presentación, voy a apagar un poco, bueno, apagar un poco, no voy a apagar la pantalla para que se pueda facilitar este proceso formativo, porque acá en Venezuela, pues, como muchos saben, hay ciertas dificultades con la señal de internet y en esta hora específicamente, pues, hay bastantes interferencias y voy a apagar la pantalla con ese objetivo, evitar las interferencias y que la sesión se dé de una manera continua y no haya interrupciones. Ajá, continuamos entonces. El trabajo social es una disciplina que se encarga del abordaje no solamente de personas desde lo individual, sino desde lo grupal, desde lo comunitario. Esos vienen siendo los niveles de atención. Ayer tenía una conversación muy interesante con una colega y veo algunas personas, colegas también o estudiantes, que por supuesto los estudiantes están en este proceso de aprendizaje y de crecimiento profesional, pero hay personas ya graduadas que aún tienen estas dificultades, ¿no? Y dicen, bueno, los modelos de intervención son caso, grupo y comunidad. No, esos son los niveles de atención del trabajador social, no son los modelos. Los modelos vienen siendo una serie de teorías, o no teorías, como especie de guías que nos van a ir orientando en el proceso de abordaje, bien sea a casos, bien sea a grupos o bien sea a comunidades. Importante que ustedes tengan claro qué es un modelo, qué será. Es necesario que nosotros veamos que el modelo, pues, no es otra cosa que un ejemplo, como les decía al principio, una guía, algo que nos oriente en función de hacer las cosas de la mejor posible. Tiene que ver con un ejercicio hasta de cierto protocolo en nuestro accionar profesional. Ahora bien, hablar de modelos de intervenciones, hablar del resultado de una serie de investigaciones, estrategias, procesos que permiten el accionar adecuado, que se ajuste, muchachos, muchachas, que se ajuste a la necesidad de la población que se está atendiendo. Cada modelo, pues por supuesto, tiene su enfoque, ¿sí? Y en este sentido, tenemos que tener claro que este enfoque se basaría en guías prácticas. Debemos entonces asirnos
o empoderarnos de esos modelos para hacer nuestro ejercicio de la mejor manera posible. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestro quehacer profesional, tenemos que estar claros y claras que el trabajo social, como lo decía al principio, no es otra cosa que una disciplina de ciencias sociales que promueve el bienestar social. Ya va que ustedes están viendo la pantalla y seguramente están viendo la barrita. Déjenme ver si la ubico más bien acá al final para que ustedes puedan apreciar bien lo que está escrito en la lámina. Entonces, hablar del trabajo social es hablar de la disciplina de las ciencias sociales, hablar de el ejercicio de nuestra profesión en función de los derechos humanos también. Nosotros tenemos que estar claros y tenemos que estar claras que nuestra función se debe orientar hacia la garantía y el respeto de los derechos humanos. Cuando nosotros vemos que hay vulneración de los derechos de las personas que estamos atendiendo, tenemos que hacer algo. Por eso nos llaman dinamizadores, o por eso uno de nuestros roles es dinamizar procesos familiares, locales, individuales. El trabajo social, a través del uso del método científico, no solamente conoce los problemas y las necesidades sociales, sino que también tiene que identificar los recursos que puedan dar respuesta a esa necesidad. ¿Sí? No podemos concebir el ejercicio de trabajo social sin el uso de metodologías o de las metodologías que mejor se ajusten a las realidades encontradas. No puede haber una adecuada práctica sin la guía teórica pertinente. A veces me encuentro muchachos que aún me dicen, bueno, pero es que la teoría ya pasó de moda. Hace poco me decían, bueno, es que hay modelos que ya están obsoletos. Yo le decía a la muchacha que se le ve bastante interés en aprender de nuestra profesión, está estudiando. Yo le decía, mira, nunca podemos desestimar un modelo de intervención. Mary Richmond escribió el libro de caso social individual en 1922 y puedo decirles hoy por hoy, compañeros, compañeras, colegas, que ese libro a mí me sigue guiando en mi ejercicio profesional. Entonces, estamos hablando de 1922, sí, es verdad, pero estamos hablando de recomendaciones que siguen siendo vigentes hoy en día. Yo no he escuchado al primer psicólogo que repudie, por ejemplo, el psicoanálisis de Freud. ¿Por qué? Porque es una teoría y eso se mantiene. Que te dice, mira, yo soy conductista, mira, yo soy psicoanalista, bueno, cada profesional se identifica con la corriente que mejor se preste para su ejercicio profesional, maravilloso, pero no desestima los estudios anteriores. Entonces, ¿por qué nosotros, trabajadores sociales, lo vamos a hacer? En este sentido, pues, vamos a hablar un poco de lo que es, qué son los modelos de intervención en trabajo social. Los modelos de intervención, como les decía al principio, no son otra cosa que una guía para el ejercicio profesional. Cuando nosotros vemos o identificamos un modelo que ajuste o que se ajusta a la realidad abordada, pues estamos hablando entonces de, como les dijera, la escogencia, sí, la escogencia de lo que mejor se ajusta a lo que hemos encontrado. Pero además de eso, también se orienta hacia el adecuado manejo entonces que nosotros tenemos de las teorías. Nosotros como trabajadores sociales, si no manejamos las teorías, difícilmente podemos ejercer las prácticas. Puede ser que hayan personas que te dicen, no, yo soy trabajador social y yo
soy muy práctico y yo me lo paso metido en las comunidades y yo lo que hago es esto y esto y esto. Ajá, maravilloso. Pero ¿será que lo estás haciendo bien? Porque a veces te dicen, no, yo tengo tantos años en esto. Pero ¿qué sabes tú si en esos tantos años has estado ejerciendo la profesión de la manera correcta? Entonces, precisamente, cuando nosotros revisamos los modelos, nosotros vemos, mira, estoy yendo por el camino que es, ay no, por aquí como que no debo ir, por aquí como que es más engorroso, o por aquí es más viable la intervención hacia el caso, grupo o comunidad que estoy abordando. En este sentido, entonces, hablar de un modelo es hablar del producto de una serie de investigaciones científicas, muchachos. ¿Con la finalidad de qué? De comprender entonces la forma en que se van manifestando los fenómenos sociales. ¿Con qué? Con un basamento técnico, con un basamento metodológico y de generación de conocimientos. ¿Con la finalidad de qué? De acercarnos e intervenir en las diversas situaciones de la realidad que hemos encontrado. ¿Sí? En el marco entonces de las ciencias sociales, el modelo no es una receta. Ayer le decía a varias compañeras, 2 más 2 no son 4 en las ciencias sociales. En las ciencias puras, sí. En las matemáticas, obvio que sí, 2 más 2 son 4, pero en las ciencias sociales es más compleja la cosa. 2 más 2 no son 4. 2 más 2 viene siendo 4 más la interacción de ese 2, de ese más y de ese otro 2. ¿Sí? No es que el todo es la suma de las partes, no, el todo viene siendo la suma de las partes más la interacción de esas partes. Recuerden que somos profesionales que se encargan de estudiar el proceso socializador de las personas y en este sentido, los modelos, reitero, no son una receta, son una guía para la intervención, ¿sí? Los modelos de intervención son maneras que nosotros tenemos para atender y tratar la realidad. Cuando me encanta, bueno, hay un libro que se está promoviendo acá desde Fundabric, lo construí con la finalidad de que tengamos como un referente, como sí, como un referente, como una síntesis de cada autor que construyó o recopiló algunos modelos. Quise complementarlos, agregué algunas cosas, por supuesto, allí están las citas de cada autor, porque me pareció bien interesante tener como esa guía, ¿no? Mira, tener como más precisados los modelos allí en un solo documento, ¿no? En este sentido, bueno, desde Fundabric se promueve este libro, este pequeño libro fácil de digerir, porque eso sí, quise que quedara de esa manera, que quedara lo más entendible que fuera posible para que nosotros pudiéramos revisar. En este sentido, pues, pueden adquirirlo con el certificado, pues obviamente Fundabric les otorgaría el libro, quienes puedan, por supuesto. Entonces, pues allí está. Pero cuando nosotros, para construir este material, yo me guié mucho con un autor que manifiesta, Escartín se llama, que manifiesta que cada modelo en trabajo social es una mini teoría, una categoría operacional y un instrumento de análisis, es decir, que es una guía para actuar y es una guía para analizar, ¿sí? Entonces, claro, digamos, se diferencia de la teoría científica, pues porque es el dominio que se tiene es más reducido, pero, y también pues que no están sujetos a leyes, ¿no? Es decir, los modelos son flexibles. Era lo que tiene que ver con esto que les estoy diciendo de que 2 más 2 no son 4 en ciencias sociales, ¿no?
tiene que ver precisamente con este proceso. La sociedad cambia, la sociedad no es estática, la sociedad es dinámica, ¿verdad? Entonces, como la sociedad es dinámica, la intervención de nosotros, pues también es ajustada a la realidad que encontramos. En este sentido, entonces, repasando los modelos de intervención, se sustentan entonces en teorías, en análisis, reflexión, descripción, aplicación de teorías, y de esto entonces nos vamos a la aplicación ante las realidades y las características que nos encontramos en el ejercicio de nuestra profesión o de nuestro quehacer profesional, sustentada por supuesto en metodologías, en técnicas, en herramientas y en estrategias que permitan la funcionalidad de nuestra intervención para obtener resultados, los resultados más favorables, ¿sí? ¿Cómo se reflejan los elementos de los modelos de intervención? ¿Cómo será? Vamos a ver. ¿Cómo será? Voy a estar en este proceso de avanzar, de retroceder, porque así como, como la sociedad es dinámica, esta presentación es dinámica también. Vamos a hablar acá de la metodología, fue que avancé de más, de la metodología en el área de trabajo social. ¿Cómo nosotros desarrollamos la metodología en el trabajo social? La desarrollamos precisamente desde la parte organizada, es decir, desde la sistematización del trabajo. Nuestro trabajo tiene que ser organizado, sistemático, coherente, que una cosa responda a otra. Si usted tiene una impresión diagnóstica, busque las herramientas o construya un plan de acción con base en ese diagnóstico o en esa impresión diagnóstica. Usted tiene varios diagnósticos, usted tiene que tener el plan de acción con varias respuestas para esos diagnósticos. Me explico mejor. Siempre pongo de ejemplo a los médicos. Cuando vamos al médico, ¿qué te dice el médico? Bueno, ¿qué sientes? Siento dolor de cabeza. ¿Qué otra cosa sientes? Tengo dolor de cabeza, tengo vómitos, tengo mareo. Bueno, ahí tú vas manifestando los síntomas que tienes. El médico te dice, ok, te puedo mandar esto como para aliviar el dolor de cabeza, como para aliviar de repente los mareos, el vómito, etc. Pero te vas a hacer un perfil 20, te vas a hacer un rayos X de tórax o te vas a hacer un eco abdominal para ver si es algo que está desde el estómago, etc. El doctor te va a indicar, o el médico te va a indicar, varios estudios para poder tener el diagnóstico y poderte dar el tratamiento. Entonces, ¿qué hace el médico? Bueno, tiene una impresión diagnóstica inicial y te da cierto tratamiento puntual. Pero cuando ya tiene el diagnóstico más precisado, es decir, compara los síntomas con lo que arrojaron los resultados de sangre, de los estudios que se le hayan realizado, al hacer ese análisis, entonces es que el médico dice, usted lo que tiene es esto. Entonces te precisa el diagnóstico y te dice, para esto hay que hacer esto. O te manda tratamiento farmacológico o te dice, hay que hacer una intervención quirúrgica, es decir, hay que operar. Y así tiene que pasar con nosotros los trabajadores sociales. Nosotros atendemos el caso o la comunidad o el grupo, tenemos una impresión diagnóstica inicial, pero después tenemos otra serie de entrevistas. O cuando estamos haciendo, por ejemplo, un estudio socioeconómico que te dicen, no, mira, mi grupo familiar está un abogado, está una señora que limpia en una casa de familia, está mi hija que también trabaja en una tienda de comida rápida porque está estudiando además. Bueno, entonces usted le hace una serie de solicitudes, mira, por favor, vamos a
procura traerme una carta de trabajo de cada uno de ellos, una constancia de estudios de la joven, para entonces constatar que, digamos, verificar, mejor dicho, que lo que te está diciendo la persona es real. Por ejemplo, ayer estuve haciendo un recorrido comunitario en un sector que está en alta vulnerabilidad y me decía, mira, que hay bastantes deslizamientos de tierra, hay varias cosas, entonces yo le decía, pero han venido los bomberos, ha venido el cuerpo de protección civil, sí, aquí hay un informe de protección civil, ¿me lo permites, por favor? ¿Cómo no? La muchacha me muestra el informe que hizo la gente de protección civil y por supuesto le tomé las fotografías porque era lo más inmediato, para que ella se quedara con su informe original, ¿no? Entonces, eso es una prueba de verificación. Obviamente, no es nada más que yo apliqué, en ese caso, la entrevista abierta, sino que también apliqué la observación directa. Yo estoy viendo que el terreno está cediendo. Pero además de eso, quería precisar cuán vulnerable es ese terreno. Yo no soy ingeniero, yo no soy geólogo, yo no soy no tengo herramientas en ese sentido porque no estudié para eso. Yo estudié para ser trabajadora social. En este sentido, lo que hice fue investigar la realidad de las personas del sector. Entonces, lo que hice fue tomarle una fotografía a ese análisis que hizo la gente experta, ¿verdad? Ingenieros, personas que hicieron allí la valoración. Por supuesto, yo fui acompañada también con un ingeniero, fui acompañada con un arquitecto, fui acompañada con un sociólogo. Entonces, ¿qué necesito yo? Bueno, la visión de cada uno de estos profesionales, más el respaldo que ya tengo de ese informe que me mostró la muchacha, las fotografías que tengo también, que tomé, más el testimonio de las personas del sector que me dicen, mira, constantemente está cediendo el terreno, hace poco cayó un rayo y la mata de mango que estaba allí se incendió, a la vez se cayó y eso generó con las raíces del árbol que se deslizara más parte del terreno. En fin, allí ya tengo yo ciertas luces para poder tener un diagnóstico. ¿Qué quiero decir yo con todo este cuento que les acabo de echar? Porque ustedes dirán, bueno, pero Carmen sí habla. Lo que quiero precisar con esto, muchachos, compañeros, colegas, es que nosotros no podemos conformarnos con una sola cosa. Nosotros no podemos conformarnos con nada más la observación directa. Yo no me puedo conformar nada más con el testimonio de la muchacha, yo no me puedo conformar nada más con la visión del ingeniero, ya va. Si cuento con todo un equipo que me va a permitir a mí tener una impresión más completa, ¿por qué no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que está en la lámina, el uso de estrategias y técnicas propias de la investigación, apoyándonos en qué, estimados y estimadas colegas, en el manejo teórico y metodológico en la investigación. ¿Qué investigación estoy ejecutando yo en la comunidad? Bueno, investigación, acción participativa, nada más y nada menos. Entonces, en este sentido, yo me estoy apoyando con esa metodología para intervenir en una comunidad. Pero cuando estoy atendiendo un caso, yo no me quedo nada más, por ejemplo, con lo que dice la persona en entrevista, sino que también puedo hacer una visita domiciliaria. Puedo entrevistar a los vecinos del sector, puedo entrevistar a los familiares del caso para ver las diversas perspectivas de las fuentes que estoy entrevistando. ¿Sí? Entonces, espero que esto haya quedado claro. Por favor, cualquier duda me la pueden hacer llegar. Yo les voy a compartir las redes sociales, de todos modos también a través del WhatsApp, con todo gusto. También puedo aclarar algunas inquietudes que puedan tener durante el desarrollo, por supuesto, de este curso. Cuando hablamos, colegas, del proceso de intervención, entonces estamos hablando de lo referente a las estrategias que vamos a aplicar para dar respuesta a las situaciones encontradas, ¿sí? Es el proceso que tiene que ver con la aplicación de todas las actividades posibles que se puedan aplicar o desarrollar de manera sistemática, de manera organizada, de manera coherente,
que operan sobre un aspecto de la realidad social con el propósito. Disculpen, por favor, les decía. Y eso que apagué la computadora, por favor, disculpen. Ya, déjenme. Estábamos con los procesos de intervención. Ya les voy a continuar explicando. Quiero verificar que de verdad ustedes me oigan, que de verdad se esté grabando y que de verdad ustedes puedan ver la presentación. Estoy en modo compartir pantalla. Ajá. Ok, ok. Ahora sí. Por favor, disculpen esta interrupción. Ajá, les decía que hablar del proceso de intervención es atender de manera organizada, de manera sistemática, todas las situaciones que puedan estar o podamos encontrar. En este sentido, la intervención es una serie de tareas o pasos orientados a dar respuesta a una situación, pero que de verdad haya metodología, que de verdad haya organización, sin dejar de lado entonces los referentes teóricos y el contexto en el que nos encontremos. Para ello es necesario que fortalezcamos nuestro enfoque crítico, colegas. Muchas veces nos dejamos llevar por la opinión de otro profesional, que te digan, de repente un ingeniero que te diga, mira, pero es que tú deberías actuar de esta manera o tú deberías dar esta respuesta. No, yo no te puedo hablar a ti de ingeniería y tú no me puedes hablar a mí de trabajo social. O sea, son profesiones distintas. Que él te diga o te haga una recomendación, mira, yo te recomiendo que para ese espacio vayas con botas altas porque el suelo es pantanoso, te puede, mira, es una recomendación, tienes que hacerlo, porque te está dando una orientación desde su visión profesional. Pero nosotros, o que venga otro colega y te diga, mira, tú no puedes intervenir de esta manera, te recomiendo que hagas esta intervención de esta otra forma. Pero es que quien ha estado realizando las entrevistas o quien tiene mayor conocimiento de la situación eres tú. Entonces puedes quedarte con algunas orientaciones que te hagan, pero tú tienes que tener criterio propio, autonomía profesional, importante. Para eso tenemos que fortalecernos siempre y apoyarnos siempre en los basamentos teóricos y mantenernos lo más actualizados posible. Entonces, repaso, pero desde el enfoque de los modelos de intervención. Son maneras de ¿qué? De atender y tratar realidades. Tiene que ver entonces, en materia de trabajo social, cada modelo tiene que ver con la atención que nosotros hagamos desde la mini teoría que nos permita, digamos, tener una mejor respuesta para cada realidad. Con base en esto, vamos a hablar un poco de los niveles de atención que les mencionaba al principio. ¿Qué es el trabajo social de caso? Es la exploración que hacemos del individuo y de su entorno, familia, comunidad, escuela, religión, trabajo, ámbito laboral, ámbito deportivo, ámbito comunitario, religioso, bueno, todos los espacios donde el individuo se desenvuelva para comprender ¿qué?
su realidad. Comprendiendo su realidad, construyendo un diagnóstico precisado y ajustado a su contexto, a su realidad, podemos hacer una adecuada intervención. ¿Qué viene siendo el trabajo social con grupos? Estoy puntualizando, porque eso ya se supone que nosotros lo sabemos. Y el objetivo de este curso es hablar de los modelos de intervención. ¿Qué es el trabajo social con grupos? No es otra cosa que el proceso de interacción con grupos homogéneos o heterogéneos. ¿Qué son los grupos homogéneos? Son aquellos que tienen cosas en común, es decir, tal como está allí en la pantalla, grupos de iguales. ¿Para qué? Para trabajar situaciones que tengan en común. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un grupo terapéutico, yo puedo ver que son personas que tienen una necesidad precisamente para su fortalecimiento. Por ejemplo, yo he trabajado muchos grupos con personas en situación de adicción. Entonces, allí hay una igualdad. Allí hay un punto de encuentro. ¿Cuál es? La adicción. Puede ser a drogas, puede ser a comportamientos, pero hay adicción. En este sentido, pues, el enfoque va a ser el tratamiento a la adicción. ¿En función de qué? De fortalecer a estas personas que están en el grupo desde tu intervención profesional, pero también desde las herramientas que el mismo grupo va construyendo. ¿Para qué? Para manejar situaciones de conflicto. ¿En función de qué? De transformar su realidad. Ahora bien, el trabajo social comunitario. ¿Qué viene siendo el trabajo social comunitario? Pues otro nivel de intervención profesional en el cual se pretende el bienestar social integral de una o varias comunidades determinadas, apoyándonos en el potencial de cada persona, cada vecino, cada líder del sector, cada persona que se involucra y participa en la mejora ¿de qué? De su espacio. Cabe destacar, por supuesto, que la intervención va a depender de las características sociocomunitarias del sector atendido, por supuesto, territorio, economía, religión o religiones predominantes, tradiciones, líderes, áreas para la recreación, entre otras cosas. Pero implica entonces el trabajo social comunitario, la participación, como está allí en la lámina, de vecinos, líderes, actores sociales. ¿Quiénes son los actores sociales? El director de una escuela, el sacerdote de una iglesia o el pastor de una iglesia, el sacerdote de una iglesia católica, el pastor de una iglesia cristiana evangélica, el anciano de un salón del reino de los testigos de Jehová, entre otras religiones que podamos encontrar en los espacios comunitarios. Toda persona que mueva gente. Discúlpenme que lo diga de esta manera tan coloquial, pero es así. Todo líder, todo actor social que tenga una fundación, que tenga una escuela, que esté, toda persona que haga vida realmente en el sector, ¿sí? Entonces, para eso, obviamente nosotros nos involucramos en la comunidad, pero para eso también tenemos que promover la participación de cada uno de estos actores sociales. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los modelos de intervención en el trabajo social de caso. Vamos a revisar el modelo psicodinámico. Los modelos de intervención aplicados en el trabajo social de caso son aquellos que se desarrollan y o ejecutan para la atención de los individuos considerando su personalidad, sus emociones, sus necesidades y sus recursos individuales, tanto internos como externos, ¿sí? Estos modelos, como ya se ha mencionado, se sustentan en teorías, en elementos metodológicos que orientan o guían la intervención profesional. Entonces, valga la redundancia, como profesionales debemos identificar qué modelo utilizar. Aquí les estoy adelantando porque quería hablarles en primer lugar del modelo conductista. Y después me iría con el modelo psicodinámico, ¿sí? El modelo conductista
se enfoca en la modificación de conductas a través de estímulos o reforzamientos, donde se va orientando a las personas hacia conductas adecuadas. Lo que Mary Richmond decía, ajustes, ¿sí? Basándose ¿qué? En la respuesta a los comportamientos que van presentando las personas en atención. Cada comportamiento, colegas, es reforzado de manera positiva. Cada comportamiento positivo, ¿sí? Es decir, cada comportamiento deseado o cuando se tiene una conducta deseada. En caso de ocurrir lo contrario, pues el reforzamiento viene siendo negativo o mostrado como una consecuencia, mejor dicho, negativa propia de dicho comportamiento, como pasa con las leyes. Usted se pasa la luz roja y usted está cometiendo una falta, viene el fiscal de tránsito y lo detiene y le hace su respectiva intervención, su respectiva orientación, su respectiva sanción como consecuencia de ¿qué? Del incumplimiento de una normativa legal, ¿verdad que sí? Bueno, si viene siendo el modelo conductista, perdón. Entonces, es importante para efecto de la aplicación de este modelo de intervención, identificar la queja o el planteamiento del cliente, del usuario, de la persona en atención. Establecer qué es lo que el caso, paciente o cliente quiere cambiar, ¿sí? Analizar las condiciones que controlan la conducta, problema y determinar qué conducta puede cambiarse. Seleccionar y establecer metas y objetivos en la intervención. Planificar y ejecutar un programa de tratamiento para, digamos, alcanzar estas metas planteadas, ¿sí? Por supuesto, hay que identificar las condiciones que controlan los problemas de conducta. Hay que conocer qué cosa o evento constituye una recompensa, ¿sí? Para la persona en atención. Hay que seleccionar y especificar las metas terapéuticas, ¿sí? Es un modelo de intervención que tenemos que revisar en función de qué, de lo que queremos alcanzar para el bien del caso en atención, ¿sí? Vámonos ahora sí con el modelo psicodinámico. Yo acá les estoy presentando tres grandes enfoques de este modelo psicodinámico. Este modelo, cabe destacar, ha dejado muy buenos aportes en nuestro quehacer profesional. Tiene entonces el enfoque funcional que promueve el crecimiento y la evolución de la persona en atención, apoyándose, por supuesto, en la misma. Es decir, que se hace responsable a la persona en atención de su propio proceso de cambio, en su voluntad entonces, o en su autonomía para decidir qué le conviene o qué no. ¿Con base en qué? Digamos, en que la acción recíproca de los impulsos internos del individuo y las influencias ambientales promuevan entonces o incidan entonces en el crecimiento o en el fortalecimiento o en el desarrollo de la persona en atención, ¿sí? Tenemos el modelo psicosocial, digamos, Woods y Hollis fueron sus principales exponentes y ellos manifiestan que, o ellos plantean en este enfoque, el concepto de la persona desde sus aspectos psicosociológicos, donde la persona y la interacción con la situación o el entorno en el que se desarrolla deben ser analizados para su comprensión. No es nada más la persona en sí, sino lo que encuentra la persona con su entorno social. Y tenemos allí también en el modelo psicodinámico el submodelo de resolución de problemas. Y este enfoque se basa en la relación que debe haber entre el usuario y el trabajador social con la finalidad de reforzar sus recursos internos y externos en todos los sentidos. Es decir, los recursos humanos, los recursos materiales, entre otros. Y este modelo entonces se enfoca en la concepción de una existencia que se desenvuelve por fases y por problemas, que se apoya en las fuerzas utilizadas y desarrolladas durante una crisis
para resolver una dificultad actual, facilitar un cierto aprendizaje para hacer frente a las próximas situaciones que se vayan a presentar. ¿Esto qué permite? Bueno, que la persona se apropie de las herramientas adquiridas, ¿sí? ¿En función de qué? De afrontar no solo la crisis actual, sino que también le quede una respuesta a situaciones, problemas a futuro. Vámonos con el modelo de intervención en crisis. En estos momentos se ha utilizado mucho este modelo de intervención. ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo a nivel mundial una pandemia que inició, con mucho temor. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, y yo lo confieso acá a ustedes. Yo tuve mucho temor porque, digamos, yo tenía miedo de salir, había, digamos, mucha difusión en los medios de comunicación donde nos decían que para todo teníamos que aplicarnos alcohol, gel antibacterial, si salíamos era con el tapabocas, que nos quedáramos en casa. El mensaje era, quédate en casa. Por lo menos aquí en Venezuela fue muy estricta esa cuarentena que se estableció partiendo de esa pandemia. ¿Por qué? Porque en aquel momento, pues por supuesto, no habían vacunas, en aquel momento estábamos ante algo totalmente desconocido y lo desconocido sabemos que da miedo. Entonces había una situación de crisis a nivel mundial. Entonces yo quise sintetizar o presentar este modelo de acuerdo a 4 autores que los tenemos allí en la lámina, ¿no? Howard y a mí me encanta, ojo, hago el inciso porque esto lo tomo de un autor que me encantó, de verdad me encantó este autor, que se llama Howard Parrott. Y este señor, este profesional, hace una presentación de estos 4 autores y Vizcarret manifiesta que Parrott fue uno de los primeros trabajadores sociales teóricos que propuso el uso del enfoque de intervención en crisis en nuestro quehacer profesional, considerando elementos teóricos de la psicología, teniendo en cuenta el manejo del yo como complemento en el proceso de intervención, donde el trabajador social cumplía con los roles de ser participante implicado, observador y agente de cambio. Ahora, Lydia Rappaport manifiesta que, o plantea que el momento inicial de las entrevistas es clave, debido a que la intervención en crisis se desarrolla en momentos cortos, ¿sí? En momentos puntuales, por la urgencia de la situación. El ejemplo, sigo con el ejemplo de la pandemia, porque es que había que atender las situaciones de la manera más rápida posible, porque habían personas que ya estaban cayendo en situaciones de duelo, habían personas que estaban entrando en crisis de ansiedad, habían personas que necesitaban la atención con urgencia, ¿sí? Y en este sentido, pues, Lydia Rappaport plantea 2 niveles. El primero es la intervención de primer nivel, y en este se intenta aliviar los síntomas al mismo tiempo que se intenta que la persona sea capaz de analizar las causas que originaron o provocaron la aparición de la crisis. Y el segundo nivel, o la intervención del segundo nivel, es donde el trabajador social intentará que el cliente sea capaz de comprender la relación entre la crisis actual y las crisis anteriores, e introduce a la persona en nuevas formas de pensamiento y de hacer frente a los problemas. ¿Estamos ante una pandemia? Sí, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, las medidas de prevención. ¿Que ya te contagiaste del COVID? Bueno, te tocó ir entonces a una unidad ambulatoria o a un centro de hospitalario donde haya unidad de cuidados intensivos, dependiendo de cómo haya avanzado el virus en tu organismo. Y en este sentido, pues los trabajadores sociales, por lo menos acá en Venezuela, yo trabajo en estos momentos en un hospital, y para ese momento ese hospital fue denominado o designado como Hospital Centinela
del COVID-19 y nos tocó fuerte, nos tocó salir a las comunidades, nos tocó hacer pesquisas, salíamos con algunos médicos porque mi jefe hizo una articulación en aquel momento con el ambulatorio de la comunidad, mientras que los médicos en el hospital estaban allí atendiendo los casos ya que habían adquirido el virus. Nosotros estábamos en la calle promoviendo que no salieran, por supuesto, con nuestras medidas de bioseguridad pertinentes. Cargábamos nuestras batas, nuestros gorros, nuestros tapabocas y nuestras máscaras de acetato para protegernos, y siempre con nuestro frasco de alcohol. Gracias a Dios, el equipo de trabajo social del hospital en el que yo trabajo, ninguno se contagió de COVID en aquel momento, porque tomamos precisamente todas las medidas. ¿Qué hicimos? Bueno, nos tocó estudiar qué era lo que teníamos que hacer para protegernos del virus, qué era lo que teníamos que hacer si teníamos contacto con alguien que ya sabíamos que tenía la enfermedad. Yo llegué a atender pacientes con COVID sin saberlo, pero ¿qué me protegió a mí? Que en ningún momento me quité el tapabocas, en ningún momento me quité el gorrito que nos dieron, me quité la bata, me protegí siempre, siempre, siempre. Y mantuve el distanciamiento preventivo que se requiere para atender a las personas. Entonces, claro, eso lo hice yo, pero eso también lo hicieron mis compañeros, ¿no? Cabe destacar. Y yo tuve cierta suerte porque cuando se dio esta cuarentena, yo arranqué con mis vacaciones, pero ya va. Mis compañeros sí tuvieron que salir. Después me incorporo yo y también me tocó salir, pero claro, tuve la ventaja de que en esas vacaciones yo me documenté. Y por supuesto, mi jefe del hospital, no es por nada, pero mi jefe es una persona muy estudiosa, trabajador social al fin. Él se documentaba muchísimo, él construía o nos invitaba a talleres y participábamos. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a estudiar aquello, para que cuando salgamos a campo, digamos, no tengamos que exponernos tanto. Y en este sentido, pues, digamos, no pudimos, se nos hizo mucho más llevadera nuestra intervención. Entonces nosotros hacíamos intervención en crisis porque él también nos ha dado talleres de intervención en crisis, y nosotros pues también por nuestra cuenta hemos tenido que formarnos en ese sentido. Y atendimos a las familias cuando ya estábamos en las salas del hospital, atendíamos a la comunidad porque estábamos precisamente ante una crisis por algo desconocido. Hoy por hoy, pues el virus no ha dejado de existir, sigue estando, pero digamos, hay vacunas, ya sabemos que tenemos que cuidarnos, ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos constantemente, ya sabemos que tenemos que tener distanciamiento, y por lo menos acá en Venezuela no se ha dejado de utilizar el tapabocas, por lo menos siempre se nos indica que debemos hacer uso del mismo. Que haya personas que lo usan o que no lo usan, bueno, ya eso es una decisión personal, pero digamos, las medidas se siguen manteniendo y ya sabemos cómo manejarnos ante esta situación. Entonces es por ello que el modelo de intervención en crisis es bastante interesante. Les invito a que lo revisen, porque siempre vamos a encontrarnos con muchas situaciones así. Pongo el ejemplo de la pandemia porque es algo que todos lo vivimos. Vamos a hablar de la visión que plantea Naomi Golan. En este modelo, o lo que ella plantea en este modelo, son 3 fases. La fase inicial o de formulación, donde el aquí y el ahora pasan a ser parte del foco de atención, es decir, se realiza la evaluación de la situación, si hay una crisis o no, a través de lo que responda la persona en atención, de su sentir, de su nivel de afectación, para identificar y jerarquizar el problema a tratar. Tenemos entonces también la fase media o desarrollo, donde se inicia la ejecución de los acuerdos establecidos o las tareas que se han asumido, para ir dando respuesta a las situaciones que van generando o que han generado la crisis. Tanto el trabajador social como la persona en atención, así como otras personas que se hayan involucrado, algún familiar o varios familiares, que se hayan involucrado en este proceso, ¿sí? Y tenemos la fase de finalización, que consiste en la revisión del proceso desde el inicio hasta el final, es decir, una evaluación del cumplimiento de los acuerdos
en una evaluación del cumplimiento de los objetivos y una evaluación de los aprendizajes que se hayan obtenido de esta crisis, sin dejar de lado que es necesario hacer uso de todos los recursos con los que se pueda contar, ¿sí? Se realiza una planificación de las actividades futuras, considerando que ya la flexibilidad es posible en este proceso. Y ya deja de ser una intervención en crisis y ya sigue siendo una intervención. ¿Por qué? Porque la crisis ha sido superada, ¿sí? ¿Y qué nos dice O'Hagan? El ser humano es un ser de constante interacción, ¿sí? Donde se hace una influencia en nuestro accionar con el entorno y el entorno a su vez influye en nuestro actuar. Eso lo dice Minuchin también. La teoría sistémica entonces nos da mayores luces al respecto. Y es por eso que O'Hagan plantea que hay diversas razones para elegir la teoría de los sistemas como una base teórica para el trabajo social de crisis, entre las que destaca el ser una base teórica familiar para el trabajo social educativo, ya que, y la idea, pues, de que algunos de sus conceptos claves se encuentran formulados en los modelos iniciales de la intervención en crisis. Entonces, bien importante, estimados colegas, que revisemos bastante a profundidad el modelo de intervención en crisis y revisemos también lo que nos plantea O'Hagan, la teoría de los sistemas, con la cual nos podemos apoyar. Me gusta el modelo centrado en la tarea porque lo trabajé muchos años en el área de las adicciones con los pacientes que tuve. Este modelo consiste en la asignación de actividades puntuales al caso, en corto plazo, ¿sí? Y en el proceso de atención, donde se delegan responsabilidades puntuales para ir fortaleciendo su capacidad de respuesta ante las situaciones que se le han presentado o las situaciones que se le vayan presentando. Las fases de este modelo han sido propuestas por dos autores que me encantan, citados por Duranket. Y Duranket cita a Red, quien señala que existe una fase inicial y una fase intermedia, pero también una fase de finalización, donde la primera se centra en la explicación de roles, objetivos y procedimientos propios del tratamiento. La segunda establece la planificación de las fases que se van a desarrollar, la generación de actividades alternativas, el establecimiento de incentivos, la planificación del desarrollo de manera detallada, la simulación de las tareas, la previsión de posibles obstáculos. O sea, te asigno la tarea, pero ¿qué puede interferir en la misma? Y la tercera fase que plantea este autor se enfoca en la finalización de la tarea y revisión del problema identificado, además de la revisión de las aptitudes o capacidades en la solución de los problemas identificados. Otro autor citado por Duranket es Epstein, quien en vez de hablar de fases, habla de pasos. Son 2 pasos los que él menciona, no son, ¿qué? 4 pasos, sí son 4. El primero debe ser, o se enfoca en la identificación del problema y este problema debe ser descrito y definido por el usuario. ¿Cuáles serían sus prioridades que se delimitan en 3? La remisión y la remisión al origen de estas prioridades, ¿sí? El segundo paso viene siendo el establecimiento del contrato, que se enfoca en la definición de los objetivos específicos que tiene el usuario y que deben ser aceptados por el profesional. Además de esto, pues por supuesto las tareas que se le establecen al usuario y las tareas que se le establecen al trabajador social. Y este segundo paso es que se establece entonces la delimitación temporal de la intervención a realizar. Es decir, tú paciente, tú vas a hacer esto, esto y esto, y yo trabajador social voy a revisar esto y esto y esto. Por ejemplo, yo trabajé
en el área de las adicciones este modelo con algo que desarrollaba con la psicóloga. Era la autobiografía, donde yo le preguntaba, bueno, cosas tan sencillas como que para la semana que viene me vas a traer el origen de tu nombre. ¿Por qué tú te llamas como te llamas? Entonces te traían a la semana siguiente el origen de su nombre. No, mi nombre es porque mi abuelo se llamaba Antonio. Mi nombre es así porque es la combinación de José y mi mamá se llama María, entonces yo me llamo José María. Cosas así, y cada quien tiene su historia. Entonces íbamos construyendo esas tareas. Entonces el usuario tenía la tarea de traer esas interrogantes respondidas, pero yo tenía la tarea de revisarla con la psicóloga, evaluar qué otra tarea podía enviar en función del resultado que me iban trayendo. Y a su vez, pues también yo le hacía recomendaciones a la psicóloga y la psicóloga me hacía recomendaciones al mismo tiempo, porque era un trabajo muy engranado, porque en el área de las adicciones pues tiene que ser un equipo multidisciplinario el que participe, y por supuesto ya nosotras trabajábamos también con la visión de los médicos, con la visión de los enfermeros, de los acompañantes terapéuticos que venían siendo personas rehabilitadas que también apoyaban en el proceso. Entonces, fíjense que este modelo es bien, bien interesante. Me quedé en el tercer paso, creo, sí, en el tercer paso, que viene siendo la solución de las situaciones problema, la ejecución de las tareas y la minimización del problema, centrándose entonces en definir y especificar el problema central. Tiene que ser un máximo de 3 problemas para poder jerarquizar. Para ello también entonces se establece la generación de alternativas, negociar los apoyos, y el cuarto y último paso viene siendo la finalización, que se establece con la revisión de las tareas y la apertura para próximas intervenciones en caso de ser requerido. Si no, hasta allí sería nuestra intervención con este modelo. ¿Sí? Importante que cuando hablamos de las técnicas, no son otra cosa que el conjunto de elementos o recursos a utilizar en nuestro ejercicio. Tu Ranket me gusta porque plantea la clarificación, que consiste en que el trabajador social ayuda al cliente a comprender la situación en la que se encuentra, y esta técnica facilita la percepción de la realidad, la valoración de opciones, la anticipación de las consecuencias de las situaciones que se puedan presentar, ¿sí? Esta clarificación se puede facilitar mediante la observación, la reflexión, el uso de materiales. La clarificación y la reflexión se utilizan entonces, sobre todo con relación al problema central o problema diana, ¿sí? Y a la tarea. Ahora bien, tenemos también otra técnica que viene siendo la aireación. ¿Qué es la aireación? Esta técnica, o a través de esta técnica, se facilita la expresión de sentimientos, lo que nosotros llamamos catarsis, ¿sí? Entonces, la persona va aireando, por supuesto con nosotros, sus sentimientos, emociones, las emociones que despierten situaciones, personas en la vida de la persona en atención. El trabajador social entonces, ¿qué debe hacer? Bueno, facilitar al cliente una liberación y aireación de sus sentimientos para nosotros poder observar entonces qué puede estar pasando allí. Otra técnica es la información, que consiste en aportar al cliente o al usuario o al paciente las informaciones y los conocimientos que necesita para alcanzar el objetivo que se proponga. La participación activa de la persona que propugna este modelo de intervención, ya sea para definir el problema central, fijar el objetivo o determinar las tareas, hace indispensable esta necesidad de compartir información, ¿sí? Otra técnica viene siendo el consejo. Hace referencia a aquella serie de recomendaciones o de sugerencias que el trabajador social brinda a la persona en atención sobre las diferentes actividades que comporta la tarea
emprendida. La técnica se emplea solo para ayudar a la persona a ejecutar la tarea y alcanzar su objetivo, evitando entonces un abrumador número de consejos o una ausencia de los mismos, todo en su justa medida. La técnica es el acompañamiento y alianza, donde el acompañamiento es una técnica que se debe utilizar a lo largo de todo el proceso de intervención y descansa sobre el reconocimiento del cliente, de su valor y de su dignidad, así como por supuesto la demostración de confianza en él. Otra técnica viene siendo el aprendizaje de conducta, y esta técnica, como señala Durkheim, puede denominarse juego de rol sistemático. Se usa para ayudar a las personas a ejercitarse en una nueva actividad, en una atmósfera terapéutica, antes de experimentar esta conducta en el entorno natural. Aprender a afirmarse, a cómo actuar, son los objetivos que propone esta técnica. Y la otra viene siendo la estimulación, que tiene que ver con considerar que cuando damos seguridad o cuando mostramos aprobación con relación a las actividades, estamos estimulando a la persona a continuar con esas conductas favorables. Tenemos, por otro lado, el modelo humanista existencial y fenomenológico, que como ven en las láminas, este modelo hace énfasis en la atención del ser humano, donde el trabajador social se manifiesta como un igual, reconociendo en el usuario su capacidad de tomar decisiones, ¿sí? El trabajo social con este enfoque humanista considera la opinión del cliente o del usuario, del paciente, para la construcción de su diagnóstico, apoyándose en la reflexión interna del mismo sobre sus circunstancias. En este sentido, pues tenemos acá 4 submodelos que vienen siendo el modelo centrado en el cliente. Cuando hablamos del enfoque o de este enfoque que se centra en el cliente, es allí donde el trabajador social cumple la función de acompañamiento, promoviendo el manejo por parte del cliente para construir, y valga la redundancia, manejar aquellos elementos que puedan generar en sí mismo en función de su y de su crecimiento. También la terapia gestal, cuando nos vamos al proceso donde las personas tienen que forma en que están viviendo su situación, problema, buscando las causas del muy importante para ellos que se revise con la historia del caso en atención, y en ese sentido los objetivos del trabajo gestalístico se puede concretar el cliente pase del apoyo al autoapoyo, que la persona aprenda a darse cuenta de lo que hace y de cómo lo hace, que eso tiene que ver con la autorresponsabilidad, y conseguir la mayor. Voy de nuevo, voy a compartir la pantalla. Ay, qué pena con ustedes. Voy a... Hablando del enfoque gestáltico o del trabajo social gestáltico que iba hacia el trabajo social existencial. Este modelo o enfoque es el reconocimiento del usuario sin prejuicios y mucho menos decisiones, sino que promueve más bien la comunicación fluida para facilitar al usuario el identificar la situación en la que se encuentra, considerando que el usuario quien elige y tiene perspectiva de la realidad, su proceso socializador con todo lo que implica alegría, sufrimientos. Todo esto implica su desarrollo profesional. Ahora bien, ¿en qué consiste el análisis transaccional? Cuando hablamos del análisis transaccional, revisamos aquellos elementos donde el sujeto revisa su interacción con otras personas, cómo han sido sus relaciones, analizando comportamientos
y personalidad. Por supuesto, también es importante considerar sus necesidades y accionar, además, por supuesto, de sus emociones. Ahora bien, tenemos el modelo crítico marxista del trabajo social. Este modelo considera el abordaje al individuo desde su proceso socializador conformado por los modos de reproducción y producción, por sus experiencias socioeconómicas, su relación, la relación sociofamiliar o no a nivel de clases sociales. Tenemos también el trabajo social feminista que, de acuerdo a Cook y Kirk, citado en Minelli, en este modelo se comparten las siguientes características en torno a lo que centrar la intervención y la ayuda profesional. Es decir, comparten el derecho de las mujeres de la oposición, son partidarias de dar a las mujeres por sí mismas y con sus propias voces, escuchar a las mujeres lo que éstas tienen realmente que decir, generar estilos de vida alternativos aquí y ahora, integrar su teoría con su práctica, buscar soluciones colectivas que respeten la individualidad y la originalidad de cada mujer, apreciar las contribuciones de las mujeres y utilizar experiencia individual para dar sentido de su realidad social. Y cuando nos vamos al problemático de Paulo Freire, este enfoque ha dado una serie de aportes que nos permiten realizar una intervención desde lo educativo hacia el ser humano, y es en este sentido que Paulo Freire plantea que se puede hacer el abordaje y tratamiento desde el aspecto educativo, formativo, considerando que analizar de manera crítica el contexto, promoviendo la prevención del mismo, pues, en elementos que puedan dar paso a la transformación de realidades, partiendo de la construcción conjunta de saberes. Ahora vamos a hablar del modelo de gestión de casos. El modelo de gestión de casos se basa en la atención integral de los mismos y, pues, bien sea a través de orientación, referencias, etc. ¿Qué se pretende con este modelo? Bueno, brindar los servicios que sean requeridos en el momento pertinente. Para ello debemos tener una red de articulaciones estratégicas para poder dar respuestas o dar las respuestas necesarias. ¿Cuáles vienen siendo los elementos de este modelo? La planificación y la puesta en marcha de los servicios. Debe tener en cuenta que las personas son únicas y que cada una posee debilidades y capacidades. Otro elemento clave es que la prestación de servicios y de apoyo a la persona debe ser cambiante en el tiempo, tipo e intensidad, que para ajustarse a los cambios que se producen en la configuración de las necesidades y de las potencialidades de los clientes o de los usuarios. Y otro elemento clave es que el nivel de apoyo prestado a las personas debe ajustarse al grado de déficit que ellos posean. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos considerar a nivel de trabajo social con el cliente? La atención va a depender del cliente profesional del mismo, su manejo ideológico, teórico y de sus estrategias de intervención, por supuesto, además de los vínculos con los demás servicios. Ahora, ¿qué debemos considerar a nivel de organización y gestión del trabajo social? La gestión de casos a nivel organizacional lo que pretende es enfocarse en la calidad del servicio que se le brinda al usuario. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es el modelo sistémico. El sistema no es otra cosa que se relaciona de manera recíproca. A su vez, y por supuesto, de acuerdo a la teoría general del sistema, el sistema está conformado por subsistemas que a su vez están conformados por microsistemas.
En el modelo sistémico es importante considerar que el ser humano tiene una serie de subsistemas que forman parte del sistema, es decir, grupos forman parte del grupo general. Toda interacción debe ser tomada en cuenta, identificar cómo es el proceso de interacción entre los diversos subsistemas que se encuentra la persona, cuál es el objetivo o cuáles son sus objetivos en cada subsistema. ¿Sí? Ahora bien, yo esta interrogante, ustedes responderán, bien sea a través de WhatsApp, bien sea esto sí, o mismo, ¿con cuáles de estos modelos ustedes han estado trabajando? Se lo modo de reflexión, modo de análisis interno, o cuál conocido para personas que están apenas iniciándose en este proceso de formación, quienes están iniciando en la carrera de trabajo social, cuáles serán los modelos que han estado empezando a identificar. Entonces, cierro la sesión de hoy con esta frase que dice: en todo el mundo no hay nadie como yo. Aunque hay personas que tienen partes que se parecen a mí, por lo tanto, el Internet me quiere ayudar hoy. Pues Virginia Satir nos decía que cuando uno elige lo que desea hacer, pues cada característica se corresponde a su personalidad, es decir, no hay otra persona igual. Cada persona, cada uno de nosotros somos únicos y en este sentido, cada decisión es propia o debería ser propia de nosotros. Y con esto cierro la clase de hoy, disculpándome por todas las interferencias que han habido en esta sesión. Y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora. Y bueno, a la expectativa entonces de los siguientes modelos de intervención en el área de grupo y comunidad. Que la pasen súper bien.